Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Muy bien, voy a pasar lista como es costumbre. ¿Ves cómo te dije que te ibas a reír? Ok, ahí voy, ¿eh? Deme tiempo, está cargando. Bienvenidos, buenas tardes, se me olvida. Perdón, es que todavía es temprano en el tiempo real del mundo. Marco, Damara, Jimena, ¿Cuántos son? 23. Michelle, Alexa, Sebastián, Arturo, Armando, Juan, Deyanira, Natalia, Bala, Santiago Rodríguez, Aldo, Cuau, Laura Paola, Celina, Maffer, Shadow, Jared, Evan, Macotela y Anaí. Muy bien, chicos, gracias. Ok, bien, hoy vamos a ver textos periodísticos. Nos acompaña aquí presente Andoni. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas, amigo? ¿Cómo está el clima? Excelente, muy bien. Vamos a hacer algo un poco mágico. Vamos a tratar de viajar en el tiempo, en todo lugar y espacio. Y bueno, al mismo tiempo, mientras tanto, cubrimos clases. Eso es lo importante. Sí estoy, nada más que no estoy, pero sí estoy. No sé, algún día cuando vean Doctor Who les quedará más claro. Esto es un pequeño homenaje a Doctor Who. Ahí está el detalle. Sí, muy bien. Gracias. Ok, bien. El tema de hoy es, saquen sus cuadernos. Recuerden que tenemos que revisar esto. Ya vamos a empezar a cambiar de textos narrativos a textos periodísticos. Y esto es textos periodísticos. Bien. Saquen su cuaderno para apuntar. Sí, lo repito dos veces porque si lo repito una vez como que no lo creen y ya que la segunda vez ya le hacen un poquito más de caso. Muy bien. ¿Ya sacaron su cuaderno? Perfecto, ok, gracias. Andoni, ¿te puedes asegurar que hayan sacado su cuaderno? ¿Ya les dijiste algo, amigo? ¿Seguro, amigo? No te creo, amigo. ¿Me lo prometes? Ok, está bien, te creo. Entonces, existen dos grandes clasificaciones para los tipos de texto diferentes. Tenemos los textos de opinión y los textos informativos. En los de opinión, pueden ir apuntando opinión informativos. Tenemos la editorial, el artículo de opinión, la carta del director y la entrevista de opinión. Todos estos se toman en cuenta como textos de opinión. Aquí lo importante también es notar que, por ejemplo, el artículo de opinión es casi igual a la columna de opinión, por eso está entre paréntesis. Aquí la diferencia está en que el artículo de opinión lo escribe alguien ocasionalmente, no siempre, no todo el tiempo, y la columna de opinión la escribe alguien siempre, mismo día de la semana, en el mismo periódico todo el tiempo. Inclusive la columna de opinión tiene nombre propio. Ahí está la diferencia. ¿Alguna duda hasta ahí? Seguros. Ya copiaron todo. Perfecto, muy bien. Yo sé que no han copiado todo. No, pero no los ejemplos. Ok, bien, pues ojalá que sí. Textos informativos. Está la noticia, el reportaje, la crónica y la entrevista informativa. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bueno, ya veremos cada uno de ellos un poquito más a detalle, pero bueno, la diferencia está en que, pues, el problema de toda la vida es que los textos periodísticos se esfuerzan en tratar de ser objetivos, pero no siempre lo logran. Esa es la cuestión diferente o importante. Ah, ok, ¿puedo cambiarle? Sí. ¿Seguros? Tantito. Ok, te espero. Pero Z. Si no, como Ana Paula todos. Z. Ah, ya, no, Pau. Esos son. Sí. Una pequeña pausa. ¿Cómo ves, amigo? ¿Crees que sí funciona esta idea?
Ok, ojalá que esté cool. ¿Listos? Muy bien. Ok, ambos géneros poseen características generales que los definen. Esto es, como les decía, los géneros de opinión son argumentativos normalmente. Estos textos de opinión lo que hacen es tratar de convencernos o querer convencernos de algo, de una idea. Esa es la parte diferente. El género informativo, por otra parte, busca nada más informar, aunque hay veces también, digo, hay tipos de textos diferentes. Ustedes ubican, por ejemplo, periódicos que ustedes estén seguros que son objetivos. ¿Hay alguno que ustedes crean que es objetivo? ¿Sí? ¿Marco? ¿Cuál? Ese es muy bien, participación, por favor. Laura, ¿me ayuda a sacar una hojita y apuntar las participaciones, por favor? Gracias, Laura. Entonces sí, sería una para Marco. Ese es un muy buen tipo de ejemplo. Gracias, es un buen tipo de periódico. Tenemos, por otra parte, ¿alguien ubica ejemplos de estos periódicos en donde, a contrario de ser objetivos, más bien son tendenciosos y son... ok, bien. ¿Alguien levanta la mano? Ok, sí. A ver, Celina. ¿Cuál? No, perdón, no te escuché. Un poquito más fuerte, Celina. Ajá, ese es, bueno, no exactamente, pero sí, más o menos es un ejemplo de periódico que es un poco tendencioso. Yo estaba pensando más, por ejemplo, en periódicos como La Jornada. Digo, yo he leído La Jornada durante mucho tiempo. Se me hace un periódico que dentro de su tendenciosismo es un poco más objetivo. O al menos el hecho de que tú como individuo pues puedes leer las versiones de, como bien habían comentado ustedes, el Reforma o el Universal, que son un poco más de derecha. Y por otro lado hay periódicos como La Jornada o... no sé, que son... bueno, es que hay otros, pero son de otro tipo. Como bien decía Jared ahí por ahí, a un ejemplo que no viene al caso. Bueno, ese es otro tipo de texto periodístico. Bien, entonces aquí es importante notar que tienen tres características importantes, que son claros, son concisos y son objetivos. Esto ya lo vimos también con respecto a los párrafos, pero igual no olvidemos, y gracias, no olvidemos que sigue siendo importante también por parte de los textos periodísticos. ¿Puedo cambiarle? Sí. Ok. Bien, tenemos textos de opinión. Ahí sí ya está un poquito más explicado. La editorial tiene como característica que expresa la opinión de... Es generalmente la escribe el director del periódico o del grupo editorial y expresa la opinión del periódico como una persona, casi como un ente. Hay muchas editoriales, luego veremos ejemplos de editoriales, padres importantes. Hay editoriales importantes como por ejemplo la del Wall Street Journal, que inclusive es tan importante que está seccionada en América, Latinoamérica, Europa, África, Asia, y tiene, además de esas por continente, tiene también por tipo de política internacional, política local, y así tiene como más o menos 9 o 12 tipos. Sí. Pero ¿por qué se toma el nombre como del periódico y no nada más de una persona? Se toma el nombre del periódico porque se supone que la persona que lo escribe generalmente es el director del periódico o de la revista, pero puede ser que alguien más, inclusive interno o externo, hable por el periódico. Es decir, cuando ustedes sean reporteros, si es que algún día lo son, van a poder descubrir o encontrarse cosas que son, ya ven que en las películas dicen off the record. Bueno, este off the record lo expresan en la editorial. Es cuando realmente pueden decir su opinión con respecto a algo, porque en la noticia están un poco prisioneros de tener que decirlo las cosas como son, y en cambio en el off the record pues dicen las cosas literalmente como son, pero esto sí les cuesta un poquito más de trabajo y lo expresan a través de la editorial. Es cuando realmente dan su opinión sobre algún hecho o alguna cosa importante, e inclusive pueden tomar partido con respecto a algún candidato de la presidencia, por ejemplo. Ahora con esto que pasó con Donald Trump, ¿sí lo vieron? Sí. O bueno, por ejemplo eso también tiene que ver con el punto de vista del periódico, del Wall Street Journal, con respecto a algún evento o cosa que haya pasado.
Más o menos claro lo que es la editorial. Luego, también una cosa importante que no mencioné es que no va firmada. Todos los artículos periodísticos van firmados, es decir, dicen quién le escribió, tiene ahí su nombre, escrito por tal, redactado por tal. Algunas veces dice por la redacción o cosas así, pero bueno, eso va cambiando. Aquí lo importante de notar es que la editorial no tiene firma porque representa a todo el periódico. ¿Hasta ahí ninguna duda? Pero entonces es lo mismo que Sí. el artículo de opinión, pero con Es todo el- prácticamente lo mismo que el artículo de opinión. La única diferencia es que la editorial, insisto, es de todo el periódico y el artículo de opinión es de una sola persona. Entonces, sí es algo fuerte, hacer una editorial fuerte que apoye a alguien lo que esté en contra de algo, porque estás hablando por un conjunto de reporteros o de gente especializada. Esa es la parte complicada y grave. Gracias. Sí. Bueno, me falta explicar la carta del director. Esto ya casi no ocurre, casi no hay espacio para eso, porque ya todo el mundo pone sus comentarios en la parte de abajo de los comentarios de Facebook de cada noticia. Pero bueno, antes en los periódicos normales, cuando la gente leía periódicos en físico y se manchaban las manos con tinta, en esa época, sí, aquellos tiempos, ¿se acuerdan? Bueno, ya sé, pero bueno, ojalá algún día lo vivan. La idea es que en estas cartas al director, pues alguien escribe así como: estimado director del periódico La Jornada, se me hace que su periódico es muy tendencioso, pero me da gusto compartirle que me agradó mucho el artículo que habló sobre la película de Iñárritu, no sé, Birdman. Entonces, bueno, ahí ya, si la carta al director expresa alguna opinión con la cual esté de acuerdo el periódico, o que la carta al director dé información nueva sobre algo que no alcanzó, o sea, es como una especie de reportero invitado, ¿no? Así de, el otro día secuestraron a alguien y ya sé que tienen chismes por ahí, secuestraron a alguien en no sé qué lugar de Naucalpan o de Catepec o de Chilpancingo. Bueno, sí, porque son los lugares más peligrosos. Si algún día les dieron esta información, pues ya ustedes pueden comentarlo en la carta de director y lo comparten, y ya el periódico pues lo que hace es de alguna manera difundir la información que ustedes tienen. También eso puede servir y funcionar. Siempre empieza o empezaba con señor director. Y está por último el artículo de opinión, en donde una persona experta, esto es muy importante, una persona experta da su opinión con respecto a lo que sea. Puede ser un restaurante. ¿Vieron la película Ratatouille, cierto? Muy bien. ¿Se acuerdan de Ratatouille? ¿Se acuerdan del crítico de arte Anton Ego? Muy bien. Participación para todos. Por favor, Laura, ponle todos y ponle +1. Muy bien. ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, ahí Anton Ego funciona como el experto de los artículos de opinión. Tenemos eso. También tenemos expertos en deportes que dan su opinión sobre algún partido o algo así, expertos en política, expertos en cine, expertos en arte y en general también obras de teatro. Entonces todos esos son personas que hablan acerca de algún evento generalmente y dan su opinión, pero pueden hablar acerca de algo que va a llegar. Expertos en gadgets, por ejemplo, también hay muchos. Infinidad de expertos, ¿no? Y bueno, pues ya la idea es, sí, sin duda es complicado hacerse experto en alguna de estas cosas, pero bueno, siempre hay posibilidad u opción. Bien, tenemos la noticia. Esto es muy importante. La noticia tiene dos cosas. Una cosa que se llama estructura de pirámide invertida, es decir, normalmente ya vimos en el texto CDC, pues introduce, presenta, da cosas importantes y ya, bueno, y luego desarrolla y luego concluye, ¿no? Está un poquito obvio. Pero la noticia lo que hace es dar, sí. ¿Todo bien? ¿No? ¿Alguna duda por allá? ¿No? ¿Todos bien seguros? ¿Chicos no se duermen? Sí, ok, gracias. Shadow, ¿no? Ok, bien, perfecto. Acuérdate, hago en la cara. Bien, entonces, exacto. Bala, tú dile. Ahí lo importante que les decía es de la noticia, que tiene estructura de pirámide invertida, y esta estructura de pirámide invertida lo que hace es plantear primero lo más importante, porque digo, seamos honestos, y no sé si ustedes cuando eran pequeños se imaginaban que alguien tenía todo el tiempo del mundo para leer mamotretos como el Universal o como el Excelsior, que son así gordísimos, y que pues se ponen frente a un café y se ponen a leer cada una de las noticias. No, el periódico no está hecho para eso. El periódico está hecho para que tú leas
lo que a ti te importa. Entonces, se supone que la idea es que agarras el periódico, lees la noticia o el titular y lees nada más titulares. Si la noticia te importó porque trascendió, porque habla sobre alguien que conoces o porque habla sobre algo que te importa, entonces ahora sí lees lo demás. Si aún así lees el primer párrafo, si aún así te importó más, lees toda la noticia. Pero no tienes que leerlo todo. Cuando lees el periódico no lo lees absolutamente todo. Si algún día, pues ya, por ejemplo, la gente no tiene tiempo y hay periódicos como Publimetro o... son chiquitos y ya muy breves. Y pues ahí quizás sí esperan que lo leas todo, pero bueno, es su mejor esperanza. Inclusive, por ejemplo, en España hay un periódico que se llama 20 Minutos. Sí lo conocen. Este periódico que se llama 20 Minutos está hecho porque se llama así porque pues está hecho para que te tardes en leerlo 20 minutos, que es la idea en lo que sale de tu casa y alguien te lo da en la calle, y en lo que es a tu trabajo, te dio tiempo en el transporte de leerlo todo. Entonces, bien, sí, está padre, sí, pero 20 minutos. No creo que sea tan exacto, digo, por gente que vive al lado de su trabajo, pero bueno, casos más, casos menos. Bien, eso es la noticia, eso es una cosa importante. Y otra cosa importante es que respondan las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Siempre, siempre, siempre contesta qué, quién, cómo, cuándo, dónde. El por qué y el para qué a veces no da tiempo de explicarlo, y sobre todo, pues imagínense, ocurrió un sismo gravísimo en Chile. Pues entonces, ¿por qué? Pues porque las placas tectónicas, digo, hay toda la historia de la sismología. ¿Y para qué? Pues para liberar tensión, ¿no? Pero pues es que pues eso ya no lo explican. Entonces, él no siempre aplica el por qué y para qué. Pero en cambio, por ejemplo, no sé, un senador propone una ley para, si escucharon supongo sobre eso, para que la gente pueda portar armas para protegerse en su coche o en su trabajo o en su casa. Ahora oficialmente se puede portar armas en su casa, supongo que lo sabían. Y ahora pues ya la idea es que se pueda portar armas pues en el coche para defenderte, sobre todo por el tráfico y que cada vez se va a poner peor, pues puedan ustedes defenderse de algún asaltante que los quiera ahí atracar o en su lugar de trabajo, ya sea pues se enfocan más bien como a tienditas, no esperan que ahí en una oficina, ahí en un lugar muy, muy acá en Santa Fe, pues tengan ahí armas, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. Ahí sí, por ejemplo, en esta noticia se cabe el por qué, pues por la inseguridad y todo esto, y para qué, pues para protegernos y para que todos vivan más tranquilos, ¿no? Y sí queda claro. De la pirámide invertida no expliqué todo, pero lo voy a explicar ahorita a continuación, entonces no me preocupa mucho. El reportaje es una narración ampliada sobre algún suceso, es decir, por ejemplo, en la noticia de una marcha en contra del matrimonio de los homosexuales, ahí tenemos que hablan sobre, pues que están en contra del matrimonio de los gays, pero entonces ahí ya puedes hacer como la historia o la crónica un poco, la narración o la explicación de cómo es que esos matrimonios gays, pues cómo llegaron, cómo ocurrieron, cuándo empezaron, por qué están a favor unos, por qué están en contra otros y todo esto. Entonces toda esta información pues ya les ayuda para enterarse un poquito más sobre algo que quizás que el periódico juzga que es muy importante y por eso le da mayor amplitud, ¿no? Por ejemplo, ahora que está la guerra en Siria, que ya casi acaban con con ISIS, pues ahí sí cabe bien un reportaje sobre el por qué empezó todo esto, quién es ISIS, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que ha hecho, todo esto. Igual con ahora que fue la fuga del Chapo, cualquiera de las dos, pues ahí voy. Cualquiera de las dos, pues la idea es eso precisamente, ¿no? Dar mayor información sobre el paradero de lo que puede ser el Chapo y todo esto. Bien. Y ahí voy. El siguiente es la crónica. La crónica, pues tal cual lo dice, es la crónica, la narración cronológica de algún evento, de algún suceso. Generalmente es de algún evento importante, igual deportivo, igual de entretenimiento, de las artes. O también puede ser, pues no sé, de alguna marcha, de algún meeting, de algún sismo. Todo esto, pues de alguna, ¿cómo se llama? Inundación, pues pueden dar la crónica, ¿no? De todo esto. Ahora que fue lo de Ayotzinapa, ahora que fue lo de Nochixtlán, ahora que fue lo de... Bueno, ya tiene rato que fue lo de Atenco, y bueno, infinidad de cosas de las cuales ha habido crónica. Bien, ahora sí les platico de... ¿Cuál era el otro? El de Atenco fue
¿Se acuerdan? Bueno, ya ven que van a hacer un aeropuerto muy grande, muy, muy bonito. Ahí se llama Eh, Texcoco, sí, sí, sí. Ahí por Texcoco, ahí en el Estado de México, bueno, aquí en el Estado de México, pues ahí lo que pasó fue que la gente de Atenco pues no se quiso dejar comprar porque les compraban medio barato sus lotes y sus parcelas y sus casas. Entonces, porque ahí es donde querían poner el aeropuerto y no se dejaron y se armaron con lo que pudieron, con machetes y con lo que sea. Y pues ahí hubo un enfrentamiento entre policías y la gente del pueblo. Y total que pues mandaron a mucha gente del pueblo a la cárcel. Entonces sí fue algo más o menos grave. Pues finalmente la gente está en su derecho de pues no vender lo que es suyo y sobre todo pues no dejarse, ¿cómo se llama? Convencer, vencer, dominar por un gobierno que pues está siendo francamente positivo, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Eso ya tiene rato, pero bueno, es a lo que voy como de cosas que ha habido paréntesis, no, está bien, digo, por si no lo sabían, pues es bueno que lo sepan. Digo, igual entiendes un poquito más de Ochinapa, de Nochixtlán y bueno, de lo que está por venir. Pues no sé si vayan, pero al menos entérense un poco. Bien, noticia, ahí voy. De la noticia está dividida en todas estas partes. Ya no siempre se acostumbra a hacer uso de todo eso, pero bueno, siempre hay un titular, eso sí, seguro. Es esta parte que está aquí marcada como titular. Ah, mira, sí puedo hacer eso. A ver si me deja. No me va a dejar, no me va a dejar, olvídalo. Bueno, es esta parte que está marcada como titular. El titular es lo más importante. Lo segundo más importante es el epígrafe o antetítulo. Lo tercero más importante es la bajada o subtítulo. Y lo cuarto más importante, wow, ¿cómo sabías? El lead o entradilla, este es el primer párrafo. Este primer párrafo lo que hace es resumir la noticia en un solo párrafo. Lo que está después, lo que forma parte del cuerpo de la noticia, pues ya es como tal información extra, ¿no? En este caso, a ver, ¿alguien me ayuda a leer, por favor, esta noticia? Si tú... no, tú ya participas. Ok, bien, a ver. Vas tú. Jared. Perdón. Ok, ajá, te espero. Desde el principio, desde hallazgo histórico, así bonito. Amigo, ayúdanos. Ujú. Excelente, muy bien, gracias. Serían 5 para quien leyó. Muy bien, muchas gracias. Aquí lo importante es, como vieron, en la parte de un grupo de arqueólogos halló los restos de lo que consideran la ciudad más antigua de Europa. Pues eso ya va ampliando la información que habían dado antes. Aquí, ¿quién hizo el hallazgo histórico? Un grupo de arqueólogos que no lo mencionaban. Ya ampliaron un poco de qué es esta ciudad que según esto encontraron, de los primeros mini estados del continente europeo y todo esto. Entonces ya va ampliando la información. Más o menos queda claro. Ok, te repito. Va de lo más importante, que es el titular, la bajada y el epígrafe. El lío entradilla es como un resumen de todo lo importante y después va ampliando información, pero ampliando así hasta explicar casi qué es Europa y qué son los arqueólogos y todo esto. De verdad, a ese nivel van ampliando la información. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, gracias. Bien, ahí está un poco la información. Nada más, es lo que ya les dije, aquí no abundo mucho. Es el epígrafe que da información sobre el epígrafe titular, dan información sobre la noticia. La bajada amplía un poquito más, que es lo segundo que amplían. El lead o entradilla es lo que resume y el cuerpo pues ya donde se da mucho más información. Aquí está un ejemplo de cómo pues ya gráficamente, visualmente vemos de lo más importante a lo menos importante, que es lo que, como decía en el ejemplo, lo de quiénes son los arqueólogos, qué es Europa, todo esto, pues ya eso es poco importante, ¿no? Bien. ¿Sí está claro?
Bien, gracias. Ok, aquí están las preguntas, ¿no? Respecto a esta noticia. ¿Qué? Pues hicieron un descubrimiento. ¿Quién o quiénes? Los protagonistas, que son los científicos alemanes. ¿Cuándo? Pues no, bueno, eso no lo dijeron, pero bueno, se entiende por contexto de cuándo fue publicada la noticia, ¿no? Más o menos en esa época. ¿Dónde? Pues en Europa. ¿Por qué? Pues porque hicieron investigaciones arqueólogos alemanes. ¿Cómo? Pues después de 3 años de investigaciones. ¿Y para qué? Pues para saber cuál había sido el origen de Europa, ¿no? Ahí como está el punto rojo, lo que dice es lo que les contaba, de que pues no siempre habrá que ser tan específico, tan extenso sobre información que puede ser o no importante o exacta, ¿no? Sobre como específicamente el por qué o para qué. No siempre está eso, ¿de acuerdo? Bien. Ok, el lenguaje de la crónica, nada más para ahondar un poco lo que es obvio. La crónica, como tiene o como objetivo decir, transmitirte cómo fue ese evento, circunstancia, situación, lo que hace es se vale un poco de cosas, yo le llamaría poéticas para que quedara claro, pero bueno, no son poéticas, cosas subjetivas, poéticas, cosas narrativas, casi parece novela o cuento, ¿no? Es un poco la crónica. De hecho, Gabriel García Márquez, ustedes lo conocen, él empezó como periodista. El Gabo, sí, corra con el Gabo. Bueno, no tan cura, no me gusta mucho el Gabo. O sea, sí lo respeto, está bien, pero tampoco... No pueden decir Gabo, no son... No, perdóname, no. No, es que Gabo, o sea, sí, pero... O sea, sí todo lo demás, excepto ese niño de soledad. Eso no. Perdóname, sí, no. O sea, no. Lean el primer capítulo del libro de El reino de este mundo de Alejo Carpentier y ahí van a saber por qué el Gabo no necesariamente. Uy, sí. Bien. Alejo Carpentier, el título se llama El reino de este mundo. Bien, bien, gracias. Ok, entonces decía, por ejemplo aquí en esta crónica, pues ahí está marcado, ¿no? Que era un hombre pensativo, que caminaba por las calles de Concepción, analizaba la mejor forma. Está, pues a lo que voy, están negritas las partes subjetivas, ¿no? Aquí trágicamente, pues en una noticia nunca dicen murieron trágicamente 15 personas en una balacera. Murieron. Simplemente murieron y ya en una balacera, se acabó. Pero eso es lo que trata de periodista de transmitirles o transmitirte con respecto a la información de la noticia, ¿no? Que sientas como que estuviste ahí, es como su mejor intención e idea. Ok, eso es de la crónica. Del reportaje, pues ya se había explicado que es una noticia pero aumentada, una noticia plus, creo que ahí no tiene mayor problema. De la editorial, nunca va firmada, nunca usa primera persona, es muy importante porque muestra la ideología del periódico, ya luego veremos ejemplos de editoriales. El artículo de opinión, ya les decía, escrito por gente experta, ahí que pues, se empata un poco entre columna y artículo de opinión. Y casi ya por último, la carta al director, que habla sobre cualquier cosa, empieza generalmente con señor director, ni siquiera estimado, nada más señor director, y el lenguaje respetuoso y formal, ¿no? Aquí habla sobre su opinión con respecto a pues, un hospital y cómo le dieron buena atención. Ajá, sí está bien ya. Y bueno, ya. Solamente para resumir, recuerden que todo esto se llama géneros periodísticos. Tenemos la noticia, la crónica, el reportaje, el artículo. Hay unos textos que son de opinión, hay otros textos que informan. Aquí está un poco la idea. De hecho, lo que está en azul es lo que da su opinión. Los demás en rosa, lila, morado, violeta, púrpura están dando información. Y todos los demás son objetivos y la opinión, así como otros, son subjetivos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. Sean felices. Nos vemos mañana. Recuerden leer. Sí. Gracias. Bye. Buen día.